Vez con la grabación mientras voy compartiendo los archivos. Ok, aquí está contrato de compraventa. Ok, ¿pueden ver mi contenido? Sí, Ok, perfecto, vamos a empezar. Este es un contrato de compraventa internacional que se celebra entre Global Polaris API SDCB, por una parte la vendedora y que tiene domicilio en la Ciudad de México, y ARP Incorporated en adelante la compradora con sede en Nueva York, Estados Unidos. Ok, este contrato se celebra bajo las siguientes cláusulas. Aquí la vendedora y la compradora desean formalizar la compraventa de microprocesadores de última generación bajo condiciones claras de responsabilidad y cumplimiento internacional. Para ello, este contrato se sujeta a la Convención de Viena de 1980 y los 5 TERMS 2020 y disposiciones aplicables al marco jurídico mexicano y de comercio exterior. Ok, aquí en la definición del contrato, la vendedora se obliga a transferir la propiedad de bienes y la compradora a pagar un precio determinado. Este contrato difiere del de compraventa nacional porque involucra partes domiciliadas en Estados Unidos y en México. ¿De acuerdo? En ese tenor, pues la vendedora fabrica, embala y entrega los microprocesadores, la compradora efectúa el pago pactado y cumple con trámites de importación aduanera. El objeto de este contrato, bueno, son 5,000 microprocesadores con las siguientes especificaciones técnicas: arquitectura ARM 5 milímetros, velocidad 3.5 GHz, 8 núcleos y eficiencia energética optimizada, pues conforme al anexo 1. Perdón, ¿me siguen viendo? ¿Siguen viendo el contrato? Excelente. sí. Ok, continuamos. A ver, en este caso, el objeto del contrato se va a definir ampliamente en lo que es el anexo 1, para que ambas partes puedan verificarlo. Después viene la inspección y muestreo y aceptación. La compradora tiene derecho a inspeccionar la mercancía antes del embarque o inspección conjunta en destino. Debe notificar por escrito defectos o inconformidades dentro de 15 días tras recibir los bienes. El muestreo será conforme a normas aceptadas, por ejemplo, el ISO 2859, mediante laboratorio acreditado. Y en las condiciones de entrega, bueno, aquí se acuerda el término Incoterm sí, que es Puerto de Nueva York, versión 2020, y la vendedora asume los costos y riesgos hasta el puerto de destino, que es este que se menciona, incluyendo el seguro marítimo All Risks. Aquí vale la pena mostrar a detalle qué significa el Incoterm sí. Puerto de Nueva York, bueno, dice CID, significa Cost, Insurance and Freight, es decir, que esta parte asume costo, seguro y flete. El vendedor se hace cargo de pagar el costo de la mercancía, el transporte hasta el puerto de destino y el seguro marítimo durante el viaje. El riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía cruza la borda del barco en el puerto de embarque y no en el destino. El puerto de Nueva York es el lugar de destino acordado, ahí va a llegar la mercancía y bueno, está cubierto por el transporte y el seguro contratados por el vendedor. Versión 2020, pues significa, hace referencia a la última versión oficial del Incoterms, que actualiza obligaciones, responsabilidades y documentación. El riesgo se transfiere al momento de carga en el buque designado. ¿Ok? El precio y forma de pago se van a señalar aquí 2,500,000 dólares estadounidenses. La parte compradora paga mediante transferencia bancaria internacional dentro de 30 días. Ahí se marca el término en el que se tiene que hacer tras la presentación de los documentos de embarque y alternativamente puede usarse la carta de crédito irrevocable confirmada. Aquí, bueno, vale la pena igual más adelante si quieren hablar de la carta de crédito, que es una garantía que otorga el banco directamente una vez que se presentan los documentos. ¿Ok? Las garantías y responsabilidades, pues la vendedora garantiza que los productos son nuevos, libres de defectos y cumplen con los estándares ISO 9001 y CE. En caso de defecto comprobado, se reemplazará el producto o reembolsará el monto correspondiente dentro de los 60 días siguientes a la notificación del defecto. Límite de responsabilidad. La responsabilidad de cada parte se limita al valor de los bienes afectados. Ninguna parte será responsable por lucro cesante, pérdida de mercado, daños indirectos, salvo dolo grave o conducta internacional. Y bueno, venimos a una parte importante del contrato que es señalar una cláusula penal. Aquí vamos a señalar un 10% del valor total del contrato sin perjuicio del derecho de la parte afectada de exigir el cumplimiento forzoso o reclamar daños y perjuicios adicionales. Esta penalidad es exigible de pleno derecho sin necesidad de requerimiento judicial previo. Esto es así, bueno, se marca de esta manera porque quiere decir que se va a cumplir, no es necesario acudir a otro mecanismo, sino únicamente hay incumplimiento, acudimos a la cláusula penal.
Lo siguiente es la fuerza mayor o hardship. Se le denomina hardship. Aquí son dos cosas distintas. Lo que se maneja en el contrato es eventos fuera de control razonable, desastres naturales, pandemias, embargos, conflictos gubernamentales pueden suspender temporalmente las obligaciones contractuales. Pero aquí se señala que se deben notificar dentro de 10 días. Si el evento persiste más de 90 días, cualquiera de las partes puede renegociar o resolver el contrato sin penalidad. Cumplimiento normativo, bueno, nos ceñimos a las leyes mexicanas de exportación y disposiciones de la Secretaría de Economía. La compradora cumplirá las leyes aduaneras y de importación de Estados Unidos de América, incluyendo aquellas de la US Customs and Border Protection. Y bueno, aquí viene la parte de los seguros, en donde la vendedora contrata una póliza de seguro internacional tipo All Risks que cubra pérdida o daño desde el punto de origen hasta el punto de destino, incluyendo fuerza mayor. En cuanto a resolución de disputas, también es una parte importante porque pues el mecanismo más utilizado es el arbitraje. Porque es sencillo, porque son bajos costos, porque da un laudo que hace las veces de una sentencia sin apelación, entonces es un buen mecanismo para llevar a cabo. Se señala arbitraje administrado por la Cámara de Comercio con sede en París, conforme al el reglamento de arbitraje. El idioma que se señala en este caso va a ser español y se aplica la Convención de Viena de 1980. Se señala una cláusula de no asignación, en donde ninguna parte puede ceder derechos o obligaciones derivados de este contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. Y bueno, en conclusión, este contrato busca manejar un equilibrio entre ambas partes, manejar certeza jurídica entre ambos, que haya mecanismos claros de reclamo y que se opere dentro de un marco jurídico seguro y confiable. Ahora, para poder proceder a las preguntas, quizás sea necesario que señalemos la definición de algunas cosas, ya que no todos están, pues, a lo mejor identificados con este tipo de derecho, este derecho internacional. Entonces, vamos a señalarlo para que ustedes puedan tener un poco claro y si tienen dudas, pues, adelante con las preguntas. A ver, partir del ICC Model International Sale Contract, estos son recomendaciones para elaborar esta clase de contratos. Es un modelo de contrato de ventas internacionales diseñado por la Cámara de Comercio, el ICC. Se utiliza como esqueleto, como les comentaba, y bueno, es ideal porque ya prevé algunas cláusulas que se manejan en este tipo de contratos, ¿no? Ahora, también se debe tomar en cuenta cruzar estas ideas con el CISG Guías UNCITRAL y TC. Desglosamos CISG, es la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional, regula automáticamente los contratos entre los países firmantes. UNCITRAL o ITC son las guías que ayudan a interpretar los contratos y las buenas prácticas internacionales. Y bueno, esta facilita la resolución de conflictos y evita las lagunas legales internacionales. Vamos, las cláusulas UNITROID o son de fuerza mayor o hardship, como lo vieron en el contrato. Bueno, pues definimos UNITROID, son los principios internacionales que regulan las obligaciones contractuales y eventos imprevistos. Fuerza mayor hardship, pues protege a las partes de eventos inesperados, como lo señalamos, desastres, crisis económicas o cualquiera de este tipo que impidan cumplir el contrato. Evidentemente, en este contrato, específicamente en este caso, pues sí puede haber riesgos en el transporte, en a lo mejor defectos en la materia. Entonces, bueno, siempre es importante incluir esta clase de clausulados, de principios. Customizar las cláusulas financieras y penales. Bueno, por supuesto hay que señalar en este caso formas de pago. Se señalaron cartas de crédito, no pagos documentales y obviamente penalizaciones por el incumplimiento. Fue la cláusula penal que señalamos dentro del documento. Aquí obviamente tiene que reflejar la realidad comercial y los riesgos que se quieran cubrir. Una revisión local entre México y Estados Unidos, bueno, cada país debe cumplir con su legislación. Por ejemplo, por parte de México, checar impuestos, IVA, permisos de exportación, regulaciones de la Secretaría de Economía. De parte de Estados Unidos, revisar consecuencias de importación, sanciones, regulaciones. Y bueno, siempre hay que checar con equipos legales de ambos países. Antes de firmar el contrato, bueno, aquí yo recomiendo esta lista que fue como el checklist antes de ir a firma, el anexo técnico con tolerancias y criterios de aceptación, tomar en cuenta Incoterm 2020 y el puerto exacto que señalamos que era la ciudad de Nueva York, de acuerdo con el World Business Organization. Carta de crédito, método de pago, seguro implementado. La carta de crédito también se le llama Credit Letter of Credit. El seguro All Risks, contratado y beneficios claros. La cláusula penal razonable y liquidada y acordada, en este caso 10%. El arbitraje que se señaló también del idioma que fue el español.
La cláusula de cumplimiento de export controls y sanciones, confidencialidad y no ingreso de ingeniería inversa. Esto significa obviamente que no pueden utilizar, bueno, en ingeniería inversa ver cómo está fabricado y después venderlo, ¿no? Plan de contingencia, supply continuity, verificación de contraparte. Aquí es importante hablar del due diligence, que es hablar del historial de la empresa, de todo lo que ha hecho, y bueno, registro fiscal, todo su historial. Y la revisión por los especialistas, evidentemente, de compliance, aduanas, seguros y propiedad intelectual. Entonces, no sé si hasta acá tengan algún comentario, alguna pregunta. Ahora voy a dejar de compartir este archivo y voy a mostrar otro documento para que demos ahora sí como cerrando la sesión. ¿Pueden ver esto? ¿Están viendo el PowerPoint? Vale. Ok, Sí. ya analizamos el contrato. Yo necesitaba que lo vieran ahora sí que con sus ojos de abogado para que vieran la estructura de lo que es el clausulado. Vamos a abordarlo ahora únicamente de una manera general. Se trató el contrato de compraventa entre Global Polaris y esta empresa ARP Incorporated entre la Ciudad de México y Nueva York. ¿De acuerdo? Se tomó en cuenta discúlpenme. Contrato de compraventa internacional de microprocesadores basado en la Convención de Viena, CISG, que ya comentamos qué es lo que era, y los Incoterms 2020. Este contrato pues buscó la claridad de responsabilidades, calidad y cumplimiento internacional. Y pasamos a las partes del contrato. La parte vendedora pues fue Global Polaris, SAPI SADCB, quien va a ser la encargada de fabricar, embalar y entregar la mercancía de acuerdo con las reglas que establecimos. La compradora ARP Incorporated y paga el precio acordado y realiza los trámites de importación, que fue en lo que se iba a basar de acuerdo con las cláusulas que señalamos. Objeto del contrato, pues la venta de 5,000 procesadores con las características que incluiríamos en el anexo 1. Obviamente yo no soy, no sé nada de microchips, pero aquí vamos a señalarlo en el anexo 1. Y bueno, inspección y aceptación, derecho de inspección antes del embarque o destino por parte del comprador, por supuesto, reporte de defectos dentro de 15 días tras la recepción y un muestreo conforme a esta ISO mediante laboratorio acreditado. Evidentemente, pues son candados que tiene la parte compradora para garantizar que todo esté en orden, ¿no? En las condiciones de entrega, como señalamos en las primeras cláusulas, el Incoterm, sí, se marcó el puerto de Nueva York para la recepción y obviamente todo esto quiere decir el vendedor paga el costo de transporte y seguro que fue el all risk que se manifestó y el riesgo se transfiere hasta que cruza la borda el buque en el puerto de embarque. Posteriormente pasamos a precio y forma de pago. Se señalaron los 2,500, 500,000, me parece, 2,500,000. Pago de transferencia internacional en 30 días a carta de crédito irrevocable. Aquí manejamos la carta de crédito irrevocable confirmada, que es la garantía que nos va a dar el banco una vez que se cumpla con toda la documentación. Eh, los productos, bueno, se señala que son nuevos, sin defectos y certificados mediante ISO. 9001 dice acá. Y en caso de defecto, reemplazo o reembolso dentro de 60 días. Los límites y responsabilidades, bueno, se señaló la cláusula penal, límite hasta el valor de los bienes afectados. La penalización es, como señalamos, del 10% del valor del contrato y no incluye lucro ni daños indirectos. Se manejó el hardship, fuerza mayor, que son eventos fuera de control razonable, desastres, pandemias, pero obviamente debe mediar una notificación de 10 días o renegociación o resolución tras 90 días. Cumplimiento normativo y seguros, bueno, de acuerdo con leyes mexicanas de exportación y regulaciones aduaneras, se maneja un seguro internacional All Risks desde el origen hasta el destino. Eh, la resolución de las disputas se señaló el arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional, se señaló el idioma español y la regulación, pues la Convención de Viena, CISG. Guías y modelos internacionales, pues vamos a manejar el Model International Cell Contract, que es la base del contrato. CISG guías UNCITRAL ITC, que es la interpretación y la uniformidad. Y los principios UNIDRIVE, que son las cláusulas de fuerza mayor y hardship, en este caso. Recomendaciones finales, pues bueno, lo que señalábamos de revisar cláusulas financieras y penales, validación legal en México y Estados Unidos y confirmar aspectos fiscales y aduaneros y de seguros en ambos países. Finalmente, la lista de verificación que yo les comentaba, antes de firmar, pues el anexo técnico y tolerancias, Incoterm y puerto definidos, que fue la ciudad de Nueva York, carta de crédito, pago seguro,
seguro internacional contratado, all risk, cláusula penal y arbitraje, se señala idioma y se señala el mecanismo y verificación legal y de la contraparte. Finalmente, pues, se busca un contrato equilibrado y conforme a estándares internacionales, se refuerza la seguridad jurídica y comercial y promueve transparencia y cumplimiento entre las partes. Ahora sí, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto? A ver, yo. Oye, muy buena explicación. Me gustó mucho. Sí, Hay muchas cosas que no conocía. Muchas gracias. sí, Estaba viendo el tema que me causa un poquito de intriga, es la cláusula penal. La sí. cláusula penal, tengo dos dudas para esta. ¿Hay una como que algo que regule un estimado para establecerla? Y en caso de que ésta se establezca, no sé, un 20% del valor total del contrato, esta limita a que si hay un litigio posteriormente, con esas nada más va a ser una garantía o aparte son los gastos que genere por el litigio. No sé si me expliqué, A pero ver, son esas dos dudas. pregunta número 1. Empezamos. ¿Cómo se define? Ajá, ¿cómo se define? ¿Tiene como que una regulación para poner el 10%, el 15%? Sí, de acuerdo ahora sí, con las reglas generales de los contratos y de lo que estamos utilizando, se supone que esta no debe ser mayor a los daños ocasionados. Nunca Ok. debe rebasar lo que se estima como daños ocasionados. Es decir, por ejemplo, tú me hiciste perder, no sé, 5.000 millones y yo te cobro 10.000, evidentemente hay una lesión en la cláusula penal. Entonces, Ujú. ese es como el principio que se utiliza para definir cláusula penal. Y Ok. obviamente, bueno, aquí al haber un acuerdo de voluntades, si se acepta así en el contrato y deciden no hubo lesión, adelante, ¿no? Nos vamos por cláusula penal y ya no vamos por otra. ¿Y cuál era Ok. la otra pregunta? Que si la cláusula penal es independientemente de daños, de que si hay un litigio, se generen más gastos, esa es independiente. Ah, ok, es excelente pregunta. Bueno, aquí la cuestión es independiente. Cláusula penal se va a cumplir, siempre se va a cumplir siempre y cuando haya un incumplimiento, ¿no? Ahora que si van a optar por lo que, por ejemplo, aquí señalamos el arbitraje, se tiene que agotar, pero esto va fuera de los marcos señalados del cumplimiento de la cláusula penal, por eso se estableció así. Cláusula penal se cumple siempre y cuando no haya esto sin necesidad de acudir a nada más. Pero, por ejemplo, si hay un tema, no sé, de disputa, de controversia en cuanto al clausulado, bueno, entonces acudimos al arbitraje, que fue lo que señalamos aquí. O que únicamente la cláusula penal es en cuestión del incumplimiento por completo, ¿no? Del contrato. Ah, ok. Ujú, Ujú. Muchas gracias. Muchas sí. gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, ¿me escucha? Sí, dígame, licenciada, claro que sí. Sí, fíjese que estaba viendo en los métodos de pago, la verdad es que desconocía lo de las cartas de crédito y Sí. tenía la duda de cuál es la ventaja de usar esta carta de crédito, o sea, contra otros pagos así, lo que comúnmente se usa, ¿verdad? En la práctica. Claro, pues aquí el beneficio es que está respaldado por una institución bancaria que se encarga de verificar que toda la documentación pues se cumpla, que todos los documentos acordados en el clausulado del contrato se encuentren en orden y entonces el banco es quien hace el pago directamente. O sea, ese es el beneficio, que aquí es como, funge como un tercero que va a verificar esta documentación y evidentemente el pago se hace sí o sí, sin importar otra cosa, ¿no? O sea, es como es la garantía del cumplimiento del pago. Yo tampoco la conocía, la verdad, la estoy conociendo en este momento. Muy Y por interesante, la verdad. ejemplo, haces como, o sea, antes de mandar, me imagino que hay como un intermediario o algo así para, Así no sé, es. mostrar las pruebas de entrega donde, oye, sí se firmó, o no sé si Ajá. te requieran Se le fotos tienen o que cómo enviar se los asegura el documentos, banco. la documentación entre las partes y entonces el banco da checklist y todo está en orden, va al pago. Así es. Independientemente, por ejemplo, vamos a suponer que el que va a recibir los microchips diga, ah, no, es que, ¿sabes qué? No me gustó cómo vino. O sea, si en cuestión de, no sé, me imagino que te digo, mandas fotos y firmas de recibido y Ah, todo, sí, claro. ¿hay Yo supongo alguna las partes deben exigencia? estar conformes. ¿Sabes qué? Me doy por bien recibido, yo también, entonces pago procede, ¿no? Supongo que le exhiben la documentación y entonces procede al pago. Obviamente las partes deben estar conformes y han de notificar al banco, listo todo, ¿no? Ah, súper bien. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna duda? Para eso yo creo que hay un documento anterior, en algunos lados se maneja, se llama a Memorandum of Understanding,
donde justamente se manifiesta la intención de ambas partes de proceder de esa manera, y eso es un paso antes del contrato, digamos. Ah, por Entonces, supuesto, sí, también esos documentos se manejan y son muy interesantes. Incluso en la cuestión del arbitraje, ya que se está ahí, se maneja un documento así, en donde se manifiestan, bueno, qué es lo que quiere cada parte, o sea, como algo previo, donde se ponen de acuerdo y bien después lo manejan en el arbitraje. Y supongo que en el contrato también se puede incluir, obviamente recordando los principios de los contratos en donde al ser un acuerdo de voluntades decidimos incluir este documento para darle más certeza jurídica, claro que lo podemos incluir, ¿no? Muy bien. y mi pregunta más bien era en el sentido de si hay legislaciones locales, ya sea en Estados Unidos o acá, suponiendo que entran en conflicto con los tratados internacionales y hay un litigio, algo se violentó de eso. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Pues por eso es que desde el principio señalamos a qué nos ceñimos, ¿no? A qué es lo que va a regular esta clase de conflictos. Que en este caso, como mencionábamos, por ejemplo, eran las reglas del CISDG y las vías uncitral, que ya vienen aquí definido a cuál le vamos a hacer caso, ¿no? Cómo es que vamos a abordar estos conflictos y qué normativas de tanto de la legislación mexicana como de la del otro país debe tomarse en cuenta, ¿no? Por eso es importante definirla desde el principio del contrato. Ujú. Es como en un contrato nacional la jurisdicción, ¿no? Marcas la jurisdicción, pero Efectivamente. en este Sí, caso, porque no pues nos podemos salir, no nos podemos salir como digamos de esto porque sería bastante complicado, ¿no? Que de repente surja, oye, pero yo opino esto, yo aquello. Por eso se define como, exacto, como se hace en México, competencia, jurisdicción. Esto yo supongo sería como lo mismo, la misma estructura para seguir las mismas reglas. Ujú. Y bueno, ¿alguien más gusta otro comentario, duda? Yo te quería preguntar, Lilian, Sí. sobre la elaboración misma del contrato. O sea, ya es que a veces pues, usamos lo que le llaman machotes, Sí, por ¿verdad? supuesto. Para facilitarnos. En este caso, pues este modelo del ICC, ¿qué beneficios tiene a diferencia de que uno lo haga de cero, por así decirlo? ¿Y qué tanto se le modifica este contrato? O sea, ¿qué recomiendan modificar? Ah, Y bueno, ya que está acá, listo, te iba a preguntar también, o sea, digamos, si ya lo sí. firmaste y luego, si hay una modificación, ¿cómo se acuerda de eso? Sí, claro. Bueno, acá obviamente este tipo de contrato como esqueleto, como tú lo mencionas, Ajá. pues va a traer un clausulado que va a, digamos, a prevenir ciertas cosas que ocurren en esta clase de relaciones. Obviamente lo que se personaliza, pues va a ser la cláusula penal, van a ser los costos, van a ser a lo mejor algunas cuestiones que van referentes a la materia del contrato, al objeto. O sea, ese es en lo que se va a personalizar, pero en sí lo que se recomienda pues es no quitar como del esqueleto estas cláusulas, por ejemplo, penales o cuestiones así que se pueden personalizar, más no decir no las pongo, ¿no? Vamos a prescindir de ellas. Es sobre todo en ese tipo de cosas. Entonces, mantener la Sí. estructura sobre todo, La ¿no? estructura, exactamente, respetar la estructura, obviamente personalizar en cuanto a las necesidades de las partes, pues los montos, dependiendo, en este caso son microchips que van a cruzar a Nueva York, pero otro tipo de mercancía pues va a necesitar también una regulación especial a lo mejor, o algo especial que las partes quieran contemplar, ¿no? Por eso decía yo no soy informática, no se me ocurre a lo mejor algo más, pero alguien que sí pues puede prever que haya en medio algo más. Me parecía importante mencionar esto de la ingeniería en reversa, ¿no? De establecer en el contrato que pues no pueden revender o utilizar la idea, investigar cómo está hecho y señalarlo desde el contrato pues es importante para blindarlo, ¿no? Y ya que está Sí. firmado el IC, ¿cómo se revisa el tema de modificaciones? Digo, aquí en México pues está más fácil porque Sí. estamos aquí, pero ya cuando es internacional, ¿cómo se maneja? No, en la cuestión internacional es muy importante que todo sea por escrito. Debe ser por escrito, las partes obviamente deben ser convocadas y cualquier modificación al contrato debe ser por escrito y señalado previamente antes de otra cosa, ¿no? Sí. Pues bueno, compañeros abogados, creo que podemos darle término a este webinar. Les agradezco muchísimo su asistencia, como siempre un gusto verlos. Yo sé que cada uno tiene sus ocupaciones, pero un gusto poder verlos. Ustedes en Monterrey y nosotros en Puebla, la verdad es que siempre es riquísimo platicar con ustedes y les agradezco muchísimo su compañía.
Muchísimas Muchas gracias. gracias a Te ti mandamos por un abrazo. tomarnos en cuenta. Que estés muy Gracias. bien. Gracias. Bye. Hasta luego, gracias. Bye. Listo.